Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del módulo de Fisiología Cardiovascular. Una vez que hemos considerado los eventos eléctricos que suceden en el corazón, como la generación del potencial de acción y su propagación a través del sistema de conducción, es lógico que continuemos este módulo con un estudio exhaustivo del músculo cardíaco para entender cómo el potencial de acción es acoplado con el proceso de contracción muscular. Empecemos. Iniciaremos un estudio del músculo cardíaco comenzando desde la unidad funcional de dicha célula, el sarcómero. La longitud de un sarcómero se mide desde un disco Z hasta el siguiente disco Z. En el interior del sarcómero podemos encontrar una línea M que divide el sarcómero a la mitad y forma el punto de anclaje para los filamentos gruesos de miosina que se dirigen a ambos lados, como podemos observar. Línea M, el punto medio y línea de anclaje para los filamentos gruesos de miosina a uno y otro lado. La zona H está formada únicamente por filamentos gruesos de miosina. En esta zona no existe superposición entre los filamentos de miosina y los filamentos de actina. La banda A, como podemos observar, es una región densa al estar formada por la sobreposición de los filamentos gruesos de miosina con los filamentos finos de actina. Esta zona es donde ocurre el deslizamiento de las proteínas ocasionando la contracción muscular. En cada extremo del sarcómero se encuentra una mitad de banda I, como podemos apreciar. Esta mitad de banda I está dividida por el disco Z. En la banda I está formada únicamente por filamentos delgados de actina. Sobre los filamentos de actina se fijan dos proteínas, la tropomiosina y la troponina C. En condiciones de reposo, la tropomiosina y la troponina C inhiben la unión de la miosina con la actina y de esta manera impiden la contracción muscular. Más adelante se explicará el acoplamiento de excitación-contracción en la cual la miosina y actina se deslizan sobre ellas generando el acortamiento del sarcómero y por ende la contracción muscular. En esta imagen podemos observar cómo el músculo estriado cardíaco forma lo que se conoce como el sincitio miocárdico. La primera impresión que tenemos a partir de la imagen es que, al igual que el músculo esquelético, el músculo cardíaco tiene una apariencia estriada. Sin embargo, las similitudes terminan en este punto. Entre las diferencias podemos mencionar, el músculo cardíaco posee tan solo un núcleo, como podemos observar. Posee un núcleo y no numerosos núcleos por cada fibra muscular como en el músculo esquelético. El músculo cardíaco no tiene la apariencia de largas fibras musculares, sino que al contrario tiene un aspecto estrellado en el cual cada célula cardíaca entra en contacto con varias células simultáneamente. Como podemos observar, cada fibra muscular del corazón tiene un aspecto estrellado que está entrando en contacto simultáneamente con varias células cardíacas al mismo tiempo. Por último, podemos notar que las zonas donde una célula entra en contacto con otra se forma una estructura denominada disco intercalado. Son estas bandas que estoy señalando en la imagen. En los discos intercalados, las células están estrechamente unidas por uniones comunicantes, lo que le permite el rápido flujo de iones a través de la célula, lo que permite propagar el potencial de acción de una manera más rápida. Una vez conocida la estructura del músculo cardíaco, podemos avanzar para entender el acoplamiento excitación-contracción. Cuando un potencial de acción viaja a través de la membrana del músculo cardíaco, este potencial llega hacia la región denominada túbulo T. El túbulo T está prácticamente a la altura que los discos Z. El potencial de acción activa dos mecanismos que favorecen la contracción. En primer lugar, recordemos que durante la fase 2 de meseta ingresan grandes cantidades de calcio a la célula. En segundo lugar, el potencial de acción libera calcio del retículo sarcoplásmico del músculo y esta liberación de calcio se ve aumentada por el calcio que ingresa durante la fase de meseta.
Este proceso es conocido como liberación de calcio inducida por el calcio. Así que, en resumen, el potencial de acción viaja a través de la membrana celular, se introduce en los túbulos T que están a la altura de los discos Z y promueve dos mecanismos que favorecen a la contracción. En primer lugar, entran grandes cantidades de calcio a través de la membrana en la fase de meseta. Y en segundo lugar, el calcio que entra a través de la membrana induce a que se libere más calcio en el retículo sarcoplásmico. Una vez que existen estas grandes cantidades de calcio en el interior de la célula, el calcio se une a la troponina C y la tropomiosina es removida de su unión a la miosina, dejándola libre para su unión a la actina. Por lo tanto, cuando el calcio que es liberado entra en contacto con la troponina C, esta hace que la tropomiosina pierda su unión con la miosina y la deja libre para su contacto con los filamentos delgados de actina y poder desplazarse sobre ella. La actina y la miosina se unen y desplazan en un proceso mediado por ATP. Este proceso causa que el sarcómero acorte su longitud, ocasionando la contracción muscular. Por lo tanto, la miosina se desplaza sobre los filamentos delgados de actina y acorta la longitud del sarcómero. Cuando este proceso lo realizan los millones de sarcómeros que están presentes en las células, esto ocasiona un acortamiento de las fibras musculares, ocasionando la contracción. En el capítulo de electrofisiología mencionamos las propiedades del corazón: cronotropismo, relacionado con la frecuencia cardíaca; dromotropismo, relacionado con la velocidad de conducción; y el inotropismo, relacionado con la fuerza de la contracción muscular. En esta sección estudiaremos el inotropismo. Para definirlo, el inotropismo o la contractilidad no es más que la habilidad del corazón de desarrollar fuerza a una longitud muscular determinada. La fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco está directamente relacionado a la cantidad de calcio intracelular. Esta cantidad de calcio intracelular depende de la corriente de entrada de calcio y de la cantidad que puede liberar el retículo sarcoplásmico dependiendo de la cantidad de calcio que se encontraba almacenado previamente. Al igual como sucede con el efecto cronotrópico y el efecto dromotrópico, el sistema nervioso autónomo también tiene un efecto sobre el inotropismo. El sistema nervioso simpático tiene un efecto inotrópico positivo que aumenta la tensión máxima del músculo, aumenta la tasa de desarrollo de tensión y una tasa de relajación más rápida. Este efecto lo consigue aumentando la entrada de calcio desde el líquido extracelular y aumento de almacenamiento en el retículo sarcoplásmico. El sistema nervioso parasimpático tiene un efecto inotrópico negativo que disminuye la tensión que es capaz de generar el músculo cardíaco. Este efecto disminuye la corriente de entrada de calcio durante la fase de meseta al tiempo que aumenta la corriente de salida de potasio. Existe una relación entre el aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad o la fuerza que desarrolla el músculo a una longitud determinada. Por ejemplo, durante el ejercicio físico, el corazón no solo late con mayor frecuencia, sino que también el latido es más fuerte. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca por actividad simpática, más calcio entra a la célula, por lo tanto, más calcio puede ser almacenado en el retículo sarcoplásmico. En latidos siguientes, más calcio es liberado desde el retículo sarcoplásmico y será utilizado para la contracción. Existen dos fenómenos que comprueban la teoría que el aumento de calcio intracelular está directamente relacionado con la fuerza de contracción. El primero de ellos se denomina escalera de Bowditch, en la cual, cuando hay un aumento en la frecuencia cardíaca, hay más potenciales por unidad de tiempo, más calcio entra en la célula durante la fase de meseta y este calcio extra que es ingresado durante la fase de meseta queda disponible para su almacenamiento en el retículo sarcoplásmico. La tensión que se genera en la escalera de Bowditch se eleva a manera de escalera en cada latido siguiente. Y con cada latido
más calcio es almacenado hasta alcanzar un máximo en el cual no se puede seguir generando una mayor fuerza en la contracción por mayor calcio almacenado. Consideremos en la imagen donde las barras verticales solamente representan la fuerza de la contracción, pero supongamos que a partir de este segundo latido, la frecuencia cardíaca está aumentando. En los siguientes latidos no hay variaciones en la fuerza de contracción porque se está almacenando más calcio en el retículo sarcoplásmico. Luego existe un aumento en la tensión a manera de escalera, donde ese calcio que se almacenó en el retículo sarcoplásmico está siendo utilizado en la contracción. El segundo de estos mecanismos se conoce como potenciación extrasistólica. Cuando ocurre una extrasístole, la tensión generada en el siguiente latido es mayor del usual. Durante la extrasístole se desarrolla una menor tensión, pero a su vez la célula recibe un gran aporte de calcio, que se almacena para el siguiente latido. Por lo tanto, en la imagen consideremos una frecuencia cardíaca normal, luego hay una extrasístole. Durante esta extrasístole, la contractilidad es mucho menor, sin embargo, mucho calcio fue absorbido y es almacenado en el retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, en el siguiente latido la contractilidad va a ser mucho mayor, para luego seguir con la frecuencia cardíaca y la contractilidad normal. Una vez que nos hemos familiarizado con las bases moleculares de la contracción, es necesario aprender conceptos relacionados con el funcionamiento ventricular. Los dos primeros de ellos, el concepto de precarga y poscarga. La precarga es el volumen diastólico final o la longitud de la fibra muscular al final de la diástole, mientras que la poscarga es la presión aórtica, es decir, es la presión que debe vencer el ventrículo izquierdo para poder eyectar sangre. La velocidad de contracción disminuye a medida que la poscarga aumenta. Tenemos en la imagen que aproximadamente la precarga, tanto en ventrículo derecho como en ventrículo izquierdo, es de aproximadamente 140 mililitros. Ahora, para monitorizar el funcionamiento del ventrículo desde un punto de vista clínico, nos podemos valer de diferentes medidas: el volumen latido, la fracción de eyección y por último el gasto cardíaco. El volumen latido es el volumen de sangre eyectada de los ventrículos en cada latido. Como observamos en la imagen anterior, la precarga o el volumen al final de la diástole es de 140 mililitros. El volumen latido tiene un valor normal aproximadamente de 70 mililitros. La fracción de eyección es la fracción del volumen diastólico final, es decir, los 140 mililitros que son eyectados en cada volumen latido. El valor normal de la fracción de eyección es aproximadamente 50 a 55%. Y el gasto cardíaco es el volumen total de sangre eyectada de los ventrículos por unidad de tiempo, es decir, el volumen latido multiplicado por frecuencia cardíaca. Estudiando el volumen latido desde un punto de vista matemático, podemos decir que el volumen latido es igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. Como su nombre lo indica, el volumen diastólico final es el volumen de sangre en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. El volumen sistólico final es el volumen que permanece en el ventrículo izquierdo inmediatamente después de una contracción. Como habíamos mencionado, el valor normal del volumen latido es de aproximadamente 70 mililitros. La fracción de eyección es el volumen latido dividido entre el volumen diastólico final. En otras palabras, es la fracción del volumen diastólico final que es eyectado desde el ventrículo en cada latido. El valor normal de la fracción de eyección es de aproximadamente 0.55 o, es lo mismo decir, 55%. La fracción de eyección es un criterio muy utilizado clínicamente para monitorear afecciones como la insuficiencia cardíaca. El gasto cardíaco es igual al volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. En otras palabras, es la cantidad de sangre eyectada del ventrículo por cada minuto. El valor normal del gasto cardíaco es en promedio de unos 5.000 mililitros por minuto.
El gasto cardíaco puede encontrarse severamente disminuido en enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías y luego de un infarto de miocardio. Consideremos ahora la relación de Frank-Starling, en la cual el volumen de sangre eyectada por el ventrículo depende del volumen presente en el ventrículo al final de la diástole. A su vez, el volumen diastólico final depende del retorno venoso. Como el sistema cardiovascular es un sistema lineal, el gasto cardíaco debe ser igual al retorno venoso. De otra manera, se estaría acumulando cantidades de líquidos en algún compartimento del sistema. Por lo tanto, en el equilibrio de Frank-Starling, a mayor volumen diastólico final, las fibras musculares se estiran a una mayor longitud, lo que genera un latido cardíaco más potente, en el cual el volumen latido aumenta conforme lo hace el volumen diastólico final. Por lo tanto, supongamos que hay un aumento en el retorno venoso a través de las venas cavas superior e inferior. Esta sangre es dirigida luego a los pulmones para su oxigenación, vuelve al ventrículo a través de las venas pulmonares. Como el retorno venoso aumentó, el ventrículo izquierdo estaría manejando mayores volúmenes de sangre. Esto ocasiona que el ventrículo, sus fibras musculares sean estiradas un poco más, lo que potencia la acción de la próxima contracción ventricular, lo que le permite aumentar el gasto cardíaco conforme al aumento del retorno venoso. La curva de presión-volumen, como su nombre lo indica, es una representación gráfica en la cual se traza en el eje horizontal el volumen del ventrículo izquierdo y en el eje vertical se traza la presión que es generada en el ventrículo izquierdo. El primer evento trazado en la curva de presión-volumen se denomina contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica hay un aumento en la presión en el ventrículo izquierdo, pero no hay una eyección de sangre. El segundo evento es la eyección ventricular, en el cual la presión del ventrículo izquierdo supera la presión en la aorta, por lo tanto, la sangre fluye desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta a través de la válvula aórtica y hay un descenso del volumen. En el tercer evento de relajación isovolumétrica, la presión disminuye, pero el volumen permanece igual. La presión del ventrículo izquierdo disminuye, pero todavía el volumen se encuentra en el volumen sistólico final. En la fase 4 de llenado ventricular, la presión en ventrículo izquierdo es menor que la presión en aurícula izquierda, lo que permite a la válvula mitral abrirse y permitir el llenado del ventrículo desde el volumen sistólico final hasta el volumen diastólico final y comienza el ciclo nuevamente. En el ventrículo derecho la curva de presión-volumen es similar a la del ventrículo izquierdo, con la diferencia que las presiones que maneja el ventrículo derecho son aproximadamente 6 veces menores. Como podrán haber observado en la imagen, en el interior de la curva existe un área sombreada denominada trabajo. Dependiendo del volumen con el que tenga que trabajar el corazón y de la presión que deba generar para vencer la presión de la aorta, el corazón genera lo que se denomina un trabajo cardíaco. El consumo de oxígeno en el corazón depende del trabajo que deba realizar. Vencer la presión en la aorta es más costoso para el corazón que trabajar con grandes cantidades de volumen. Es por esta razón que el consumo de oxígeno por el ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho, incluso cuando ambos deben eyectar la misma cantidad de sangre. Pero este trabajo, es decir, el consumo de oxígeno, es muy sensible a los aumentos de la poscarga, es decir, de la presión que debe ejercer el ventrículo izquierdo para vencer la resistencia generada en la circulación sistémica. En situaciones patológicas, donde el ventrículo izquierdo debe vencer altas presiones en la circulación sistémica, el corazón se vale de mecanismos adaptativos que le permiten generar mayor presión en su interior para poder eyectar sangre hacia la aorta. Este mecanismo adaptativo es explicado por la ley de Laplace.
en la cual la presión que puede generar el ventrículo izquierdo es directamente proporcional al grosor y a la tensión de la pared, y es inversamente proporcional al radio del vaso sanguíneo. Es decir, a mayor grosor de la pared ventricular y mayor tensión de la pared, el ventrículo izquierdo puede generar más presión. Asimismo, mientras más estrecha sea la luz de la cavidad, mayor presión puede ser generada. La ley de Laplace explica por qué ocurre una hipertrofia del ventrículo izquierdo cuando el corazón debe vencer altas presiones en la circulación sistémica por largos periodos de tiempo que suceden en casos de enfermedades como la hipertensión arterial. El principio de Fick es una fórmula matemática para calcular el consumo de oxígeno del corazón, en donde el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco multiplicado por la concentración de oxígeno en venas menos el gasto cardíaco multiplicado por la concentración de oxígeno en arterias. Despejando la ecuación del principio de Fick, podemos calcular el gasto cardíaco, que es igual al consumo de oxígeno dividido entre la diferencia de concentración de oxígeno en venas y concentración de oxígeno en arterias. De esta manera finaliza el capítulo dedicado a la contracción del músculo cardíaco y la evaluación de la función ventricular. Te invito a ver el siguiente capítulo del módulo en el cual relacionaremos todos los eventos mecánicos y eléctricos que ocurren en el corazón en el ciclo cardíaco.